Bueno amigos, estamos aquí en la localidad de Usaquén, en el parque fundacional de la alcaldía Usaquén, y nos acompaña Cristian Garchaná, que es consejero de Juventudes, quien hoy nos va a hablar también sobre el tema de Transmilenio por la séptima, proyecto Corredor Verde, que hoy precisamente abrieron licitación. Cristian, bienvenido a Telesalud y Derecho Televisión y al informativo Rumbo al Cambio. Bueno, comentemos sobre esta parte del por qué la comunidad de Usaquén no está de acuerdo con este proyecto de la alcaldesa Claudia López. Bueno, un saludo para ti, Alfonso, un saludo para toda la audiencia que nos escucha a través de este medio. Pues sí, imagínate que la comunidad de Usaquén ha encontrado algunas problemáticas con este megaproyecto que ha sido una de las banderas de la alcaldesa Claudia López, un proyecto que se estima en un presupuesto de 2.5 billones de pesos, que modifica 22 kilómetros de trayecto a través de toda la carrera séptima, que digamos es prácticamente el único corredor oriental de la ciudad. Básicamente Usaquén ha encontrado algunos problemas porque se ha comentado, como en la generalidad del proyecto, que este proyecto tranca o digamos genera algunos obstáculos, contrario a lo que se ha dicho en los planos, en los renders, no solo para la localidad de Chapinero, sino también para Usaquén. Uno de los principales problemas que encontramos allí es que en los tramos que se siguen desde la calle 85 hacia atrás, en este megaproyecto afecta un solo sentido de vía sur-norte a la localidad de Usaquén. De manera que este proyecto, en lo que encontramos es que principalmente menciona o refiere de que se va a tener un trayecto más corto en cuanto a los viajes. Esto no es cierto. Recordemos de que lo que se planea es tener 2 carriles en cada uno de los sentidos con una arborización central para un total de 4 carriles. Esto, si bien es cierto, podría pensarse que va a generar un destranque o quitar una obstaculización que hay con los vehículos y con el servicio público. Lo que va a generar es que se va a quitar cierto espacio para los usuarios de bicicleta y esencialmente no va a tenerse un flujo vehicular como se estima, es decir, con un carril exclusivo para el servicio público y otro para pues los carros particulares. Y esto tiene además una cantidad de aristas sobre otros impactos, como el impacto ambiental, como el impacto que se tiene en el tema de las construcciones de algunos deprimidos y puentes que también se tienen planeados en este megaproyecto. Bueno, este proyecto tiene 3 componentes que son 3 tramos. Hablamos Chapinero, a Chapinero le van a quitar no solamente la posibilidad que el vehículo particular circule de norte a sur, sino que también va a tener la posibilidad de que los cruces van a tener problemas. Ya la carrera 11 no va a ser afectada. En la parte, el segundo y tercer tramo que nos corresponde a Usaquén, en cuanto al tercero, tenemos una situación que es muy crítica. Primero, Usaquén, por la amplitud que tiene, hay unas partes que son anchas que se permite y otras que son delgadas que no lo permite. Tenemos la compra de predios, tenemos también la parte ambiental, tenemos de que este proyecto no ha sido socializado con la comunidad en los más de 280 barrios que va a ser afectada por este proyecto. Frente a esta parte, ustedes como consejeros de juventud, que han trabajado y que han pensado que podría revisarse y podría demandarse prácticamente, porque este proyecto de alguna manera, como no fue socializado con la comunidad, solamente con algunos líderes, y también existen una parte de manipulación de la información. ¿Qué han pensado ustedes para poder decirle a la señora alcaldesa ese proyecto no puede ir? Bueno, digamos lo siguiente, tú has mencionado varias particularidades y ahí tenemos que empezar a aterrizar de cómo este megaproyecto, pues que ha sido bandera, ya lo repetíamos porque se ha caído varias veces, empieza a tener un impacto en los jóvenes. Y tú lo mencionabas, hay tramos más anchos, otros más delgados. Esto va a tener alguna afectación en el componente de movilidad.
pero especialmente algo que preocupa a los consejeros de juventud y en particular a mí es el desplazamiento de los muchachos. Es decir, nosotros tenemos una comunidad universitaria de población joven que llega desde sectores específicamente desde Chapinero hacia Usaquén. Resulta que Chapinero es una de las zonas universitarias más concentradas de la ciudad de Bogotá y tiene pues muchos residentes en la localidad de Usaquén, por supuesto. Entonces, para nosotros pensar en este proyecto de corredor verde, es necesario, por ejemplo, entrar a discutir temas de iluminación, que están ausentes en el proyecto, porque si bien es cierto se contempla lo que ellos han denominado corredor verde propiamente, que es una arborización por la vía y algunos sectores en donde se puede generar adicionalmente unos espacios, digamos, sociales, con andenes, con cruces, con semáforos, con puentes, donde hay mayor afluencia de gente, pues no podemos asegurar que efectivamente estos tramos y este megaproyecto sea seguro para todos. A mí me llama poderosamente la atención porque nosotros tenemos desplazamientos juveniles sobre el sector de Usaquén más o menos a las 10 de la noche, cuando la zona universitaria se apaga de manera definitiva, salen las últimas jornadas de universidades y estas personas se tendrían que desplazar. Al día de hoy, la troncal que se usa por excelencia es la troncal de la carrera Caracas, sobre el sector de Chapinero. Y no sabemos, no hay claridad de eso, entre otras cosas, en el megaproyecto de cómo va a ser la iluminación total pues en estos sectores. Es decir, si eso va a ser una iluminación de manera continua, permanente, si hay unos tramos o otros entre las paradas de los diferentes buses de acuerdo a la amplitud que ellos deseen generar, de una manera pues universal, como ya se tiene con parada del bus sobre el andén sin que haya troncalización. ¿Qué tramos, qué distancia entre tramos puede haber para que, por ejemplo, un muchacho camine a esta hora? Para que aborde uno o otro servicio, el cual pues necesite. De eso no se ha conocido algún estudio, principalmente sobre la Secretaría de Movilidad, que tenga algún tipo de planeación al respecto. Entonces este sería uno de los primeros puntos. Sin embargo, hay muchos más. Es decir, no solo nos afecta el tema de la seguridad, afecta el tema de que de pronto mucha población joven, que lo que estimaba el IDU era que más del 80% de estos viajes se realizaban del corredor de más o menos la calle 200 hasta la 85 en adelante. Más del 80% se hacía entre transporte público y peatones. Entonces es de tener en cuenta que muchos de estos peatones pueden ser personas jóvenes, como digo, comunidad universitaria o de algunos colegios que incluso se ubican al borde oriental de la ciudad, en la localidad de Usaquén. Entonces es un tema que no sabemos, también tú lo mencionabas, cómo se va a manejar, por ejemplo, con el tema de esos manejos de predios. Si eventualmente esto puede llegar a afectar a un colegio o no lo puede llegar a afectar, y lo que vamos mirando del tema peatonal a través del desplazamiento de la población joven. Sí, en ese aspecto, digamos, amigos, en lo que hemos revisado sobre los preestudios, llamémoslo así, y hemos encontrado muchos detalles. También está la parte del impacto ambiental con la tala de árboles. Son más de 2.000 árboles que pretenden en este proyecto tumbar, y no se conoce todavía el impacto frente a la producción del cambio de dióxido de carbono, cuando estamos hablando de que Bogotá quiere ser representante del cambio climático. Entonces aquí nos venden unas ideas de que van a sembrar 5 árboles por uno, pero en ese aspecto, cuando nosotros tenemos una historia del arborizado de Bogotá, del ecosistema, de la bioética, de todo de la parte ecosistémico que existe en la localidad, del sistema hídrico, de la parte también paisajística, como cultura, como historia. Entonces aquí hay muchos atropellos que se están realizando en este proyecto. Entonces desde esa parte, que han podido también revisar, hay estudios, no hay estudios, en las pocas sensibilizaciones se han podido demostrar de que ya está contemplado cuál va a ser el impacto final en esta parte, Cristian. No, de ninguna manera.
yo he podido estar presente en algunas de las reuniones que el IDU ha llamado de socialización con las comunidades, con las personas, con la ciudadanía en general, que ha estado en desacuerdo, pero todos esos impactos que tú mencionas han sido mencionados de una manera muy sutil, casi que han pasado desapercibidos. El impacto ambiental que tú mencionas tiene un componente importante, porque si bien es cierto, ellos mencionan ese 5x1, que es de plantar 5 árboles por cada uno que ellos vayan a tener que tumbar o retirar o mover para las construcciones de este proyecto, pues no se sabe cuál va a ser el impacto real, por ejemplo, en temas de consumo de oxígeno, de aire para la comunidad. Porque ya lo decía, esto también estuvo presente un arquitecto, un equipo de arquitectos en estas reuniones, y ellos mencionaban todo el tema fluvial de la parte oriental de los cerros, que iba a tener por supuesto un impacto, y de esto no hay una medición exacta, ni siquiera mínima, porque las entidades no relacionan esa información al proyecto, digamos a la información que reposaba sobre la publicación oficial del corredor verde acá en la ciudad de Usaquén. Es importante mencionar que tú lo has dicho bien, es decir, hay temas culturales, hay temas arquitectónicos, urbanísticos, que también han venido a jugar aquí. Se ha tenido algún antecedente, así pasó con el plan parcial del Pedregal hace 4 años, con quien tuvo problema el exalcalde Enrique Peñalosa cuando intentó hacer su troncalización de la carrera séptima. Hoy, en la administración de Claudia López, se retoman algunos de esos puntos sin que precisamente se tenga conocimiento de estos impactos. Entonces, ha sido un tema estudiado muy, muy a la ligera, que pudiera ser susceptible de tener muchas mejorías, una información mucho más completa, porque la inconformidad de la ciudadanía no ha sido caprichosa, y en eso tenemos que ser muy enfáticos, porque el IDU ha querido vender este proyecto como algo supremamente trascendental, que sin duda alguna, es decir, la intervención de la carrera séptima como uno de los corredores históricos, si no el que más, al borde oriental de la ciudad la tiene. No es que le resten importancia, sino que se haga un tema muy juicioso para semejante megaproyecto, que tiene que tener en cuenta entonces todos estos impactos ambientales de los cuales tú ya mencionas, y que pues yo tengo que reiterar, no hay un estudio de fondo. Sí, otro de los puntos importantes que hay que señalar en Bogotá en estos momentos, este proyecto lo pintan como un proyecto ambiental que es amigo de la naturaleza, que es amigo del ambiente, pero cuando vamos a la realidad en la parte de infraestructura, hablemoslo de alamedas, de andenes, vemos que Bogotá está destruida prácticamente, ¿sí? Yo no sé cómo la alcaldesa y el IDU pretenden vender este concepto en Usaquén para las personas con discapacidad, para las personas adultos mayores, para algunos jóvenes que van caminando. ¿Cómo pretenden ellos venderle ese concepto de que va a ser vital y va a ser ambientalmente amiga del ser humano? Cuando uno pasa por digamos, si va por Chapinero, encuentras que las alamedas están destruidas. Si vas por la autopista norte, encuentras la misma circunstancia. Por las principales avenidas y las secundarias, encuentras que las alamedas y los andenes están destruidos, y que la comunidad ha sufrido accidentes por esa falta de atención en esta infraestructura. Entonces, aquí yo no le entiendo cómo va a ser la alcaldesa ni el IDU para responderle a la comunidad del borde oriental cuando no ha solucionado ese problema, ¿sí? Otro punto que me gustaría que nos comentaras también tiene que ver con el hecho de que no existe un plan maestro de movilidad para señalar dónde van a meter los 270 rutas que sacan, y que son más de lo que sacan en el caso de Usaquén, de los buses que transportan oriente a occidente, norte a sur. No sabemos qué van a hacer con ese sistema de transporte zonal, cuando en un documento que nos enviaron a nosotros señala claramente que en Usaquén no hay suficiente demanda de pasajeros hora para utilizar buses duales, o en este momento los BRT que quiere implementar Claudia en este proyecto de troncal. Sí, efectivamente, digamos que allí convergen varias aristas que
que son importantes tocarlas. Y la primera, es decir, efectivamente se carece de un plan maestro de movilidad. En ese orden de ideas, pues no hay ninguna claridad relacionada al proyecto, al megaproyecto de Corredor Verde, de cómo se van a empalmar, a completar esa cantidad de rutas que ellos mencionan tener. Con un agravante, que es el que tú mencionas, la cantidad de demanda no es tan alta. Si bien es cierto, hablamos de uno de los bordes, reitero, si no el que más importante, al costado oriental de la ciudad de Bogotá, pues no encontramos una demanda de pasajeros efectiva. Se calculan alrededor de entre 9.000 y 12.000 viajes en hora pico, pero no se tiene mucho más conocimiento, más profundidad, es decir, esto es lo que ellos oficialmente entregan como información, sin tener algunas articulaciones precisas de esa cantidad de rutas zonales. Conocemos que hay durante todo el trayecto de la carrera séptima que conecta el norte de la ciudad de Bogotá con el centro de la ciudad, existen algunas rutas que hacen el desplazamiento totalmente constante y demás. Pero esto viene también a empalmar con el problema, por ejemplo, de la desviación, en que haya un solo sentido sur-norte, que no se tengan los buses zonales, la claridad en las rutas, y que además, como tú bien lo dices, no está condicionado, por ejemplo, a las personas mayores de edad, por ejemplo, a la población. Se tienen sistemas integrados de transporte rápido y la apuesta del distrito ha sido generar estos buses eléctricos, pero esto no ha tenido mayor trascendencia. Por ejemplo, podemos observar cómo estos buses tienen una plataforma muy alta para las personas en condición de tercera edad o de discapacidad. Evidentemente, algunos de estos buses generan el desplazamiento de la plataforma y demás, pero no se ha logrado concretar, no se tiene una información digamos estricta, cierta, de cuál va a ser el impacto de esto sobre la ciudadanía. Supongamos que un bus con estas desnivelaciones de la séptima, y más ahora que según pretende el proyecto quedar con un solo carril exclusivo, llega a orillar y tiene algún problema con la ciclovía o con que un peatón cruce. Es decir, todo este tipo de cosas viene a darse precisamente ya en la realidad de la ejecución del proyecto. Tú lo decías bien, justamente para la fecha de grabar esta entrevista, hoy 31 de julio, se abría la licitación para que los proponentes empezaran a manifestarse, y el gerente del megaproyecto aclaraba algunas dudas. Y dentro de estas dudas no encontrábamos absolutamente nada referente a lo que tú mencionas. Entonces, esto ya es entender el proyecto de raíz y las problemáticas que genera verdaderamente a la comunidad. Preocupa mucho que evidentemente vayan a abrir esta licitación. Recordemos que la personería desde el pasado 8 de julio hace 2 llamados a decir todavía el proyecto no tiene el 90% del tema predial, no han comprado todos los predios. Específicamente el que más les preocupaba era el del patio taller, o el taller donde piensan almacenar esta cantidad de vehículos, y se deja de lado, o sea, estos factores que son técnicos, que pueden tener una implicación jurídica grande para que abran la licitación, o que sencillamente el distrito, la administración ha omitido este tipo de inquietudes a la ciudadanía en las diferentes reuniones, asambleas que realizó para tratar de concretar el tema. Sí, precisamente sobre ese aspecto también encontramos otro tipo de vacíos. Hay unos vacíos que es frente al pago de los predios. Una cosa es que yo le diga al propietario, le compro, y otra cosa es que después de la firma del documento le pague. Hoy hay denuncias que hemos conocido en medios de comunicación con el tema metro, donde prácticamente lo que hicieron fue expropiar a esas personas entre comillas, con la orden de compra. Y esta es la hora que después de 3 años, ¿sí?, no les han pagado un solo peso por su predio, y tampoco les han reconocido, y ya los tienen embolatados, que muy seguramente va a ser un proceso jurídico muy largo para que ellos puedan recuperar esa plata. Mi pregunta es, ¿los habitantes de la localidad de Usaquén van a aceptar esa propuesta
y el distrito tiene la plata para pagar de una vez esos predios sin que presenten problemas. Eso lo estaremos por verlo también, y hay una denuncia que también nos hicieron en días pasados frente a este tema de Transmicable, que también va unido a todo el sistema. Es que en la calle 161, donde existen predios que valen 1.300 millones, les apareció y les mandaron de impuestos un predial por 380 millones solamente, para que pagaran sus impuestos. ¿Qué significa esto? Que los obligan a reconocer un valor diferente al que ellos vienen y están acostumbrados a cancelar como impuestos para poder hacer compras posteriores. Entonces ahí hay un error también en el que se tiene que revisar para no vulnerar a la gente en ese aspecto. Entonces, aquí, ¿cuál es la invitación? Propuestas de movilidad. Nosotros en Usaquén les hemos dicho una y otra vez a los entes, a la alcaldesa, cuando ha venido, al gerente del IDU, al gerente también del mismo proyecto, que en Usaquén estamos de acuerdo que se debe mejorar la movilidad, pero no es con este proyecto. Recordemos también, Cristian, que también tenemos el Regiotrans, y el Regiotrans, digamos, de alguna manera mejora la propuesta que trae Transmilenio, la troncal de Transmilenio por la séptima, y es más amigable con el ambiente. Frente a esto, dentro del Consejo de Juventudes, ¿cómo lo han visto? Bueno, digamos que puesta en perspectiva, el proyecto, el megaproyecto, nos unimos a lo que tú dices, no se trata de decir que no se apoya la movilidad en Usaquén, porque todo lo contrario, estamos completamente seguros de que cualquier apuesta, cualquier esfuerzo por mejorar, pues debe ser aplaudido, pero como reitero, se tiene que hacer con rigor, con técnica, y este megaproyecto, el Corredor Verde, no lo ha hecho. Al Consejo de Juventud le preocupa esto, como digo, en algunos tramos específicos en cuanto a lo que nos atañe de responsabilidades con los jóvenes, especialmente en materia de movilidad y de seguridad, pero pueden haber allí otras aristas. Efectivamente, es un proyecto, un megaproyecto grande, son 2.5 billones de pesos, se tiene un tiempo estimado de 3 años, que creemos es muy poco, creemos que se puede extender, inclusive, vuelvo al tema de la personería, ellos anunciaban algunos sobrecostos, y eso tiene que ver con el tema de los prediales que también tú mencionabas. Si bien es cierto, la figura de mal llamada expropiación es totalmente vigente dentro del ordenamiento, pues no se está llevando de una manera correcta. Es decir, sabemos que prima un interés particular sobre el general, y las autoridades están judiciales, tanto como el Ejecutivo, a través del acto administrativo, perfectamente pueden llevar a cabo este proceso judicial. Pero estas demoras efectivamente terminan por afectar a los ciudadanos, a las comunidades, especialmente cuando también se ven involucrados estos temas del impuesto predial y demás. Entonces creemos que eso también puede ser una complicación que además va a hacer que revienten otras aristas. Si bien es cierto, el problema es de movilidad netamente ahorita, podemos llegar a tener problemas con la ciudadanía, con los comerciantes, con el tema de la ampliación, porque es que no solo es que no se tenga la demanda de gente para transportar dentro de este corredor, dentro de áreas muy específicas, sino que además no cabe. Técnicamente el espacio no da. Entonces yo creo que honestamente es un capricho de la alcaldesa querer llevar esto a cabo. El IDU ha sido pues muy insistente en esto, lo hemos podido ver a través de estas fechas donde entes de control, especialmente la personería, han hecho el llamado y simplemente han modificado algunas cosas, han modificado de manera muy parcial los documentos, pero de fondo y sustancialmente el proyecto sigue siendo el mismo. Prácticamente que se podría decir que una troncalización por la séptima, porque a pesar de tener unos árboles como se muestran en estos renders y demás, que son los que se han conocido a través de todo el proyecto, que han sido la información publicada a la ciudadanía en general, pues no se sabe, por ejemplo, cómo van a hacer la ampliación desde la 183, cuál va a ser la compra de los terrenos para el patio taller, el tema de que la gente también se ha quejado porque al ser un solo sentido, por ejemplo, carros de especial
protección, como una ambulancia, como un coche de bomberos, como un coche fúnebre, tengan que entrar a determinados puntos, que lo dijeron ellos, el IDU dijo ya eso nosotros lo habíamos conciliado con el plan parcial de Pedregal, pero dejan por fuera muchos otros puntos de la ciudad, especialmente acá en Usaquén. Eso también es importante recalcarlo, Alfonso, porque se ha dicho que Usaquén no tiene inconvenientes frente a esto, pero todo lo contrario, sí los tiene, y tan importantes como Chapinero, a nivel cultural, a nivel de movilidad, a nivel de seguridad, a nivel de iluminación. Entonces lo que nosotros encontramos es que efectivamente hay un esfuerzo que se celebra, porque esto lleva muchos años tratando de ampliarse la carrera séptima y de tener modificaciones, pero no de una manera tan terca y tan sosegada como la administración lo ha querido hacer. El trabajo ha sido lento, y las modificaciones las han hecho porque los entes de control y la ciudadanía en general ha ejercido una presión, pero de lo contrario ellos hubieran seguido con eso. El día de hoy el gerente del proyecto manifestó que habían desistido totalmente del tema de la desviación por la carrera 11, y que lo que se iba a afectar un poco era los biciusuarios, porque ya se dieron cuenta que efectivamente no les caben los carros en los dos carriles, ni los puentes, ni los deprimidos como los quieren hacer. Entonces es un tema en boga y sobre todo complejo. Digamos que para aterrizarlo, sabemos que son 3 licitaciones para 5 tramos los que van a ser ejecutados en su totalidad, que por supuesto se llevarán más de los 3 años. Los pliegos oficiales que fungen en Colombia Compra Eficiente, pues lo que él manifestó es que es para empresas medianas y grandes, especialmente también de carácter extranjero, por tratarse de un megaproyecto. No han hecho muchas reparaciones, pero no estamos del todo seguros de esos. Tienen una función presupuestal que hasta ahora se han marcado, y el tema es que allí se sigue desarrollando, digamos, sin tener en cuenta de fondo a la ciudadanía. Sí, amigos, en este tema hay mucha tela que cortar y lo estaremos, continuaremos. Este es uno de los primeros programas que estaremos emitiendo en adelante con cada uno de los líderes. Vamos también a tratar temas desde la parte política. Vamos a conocer qué dicen los candidatos frente a este tema también, porque es muy importante, porque ahorita se van unos y van a llegar otros nuevos frente a este aspecto. Le agradezco, Cristian, por estar aquí presente en Telesalud y Derecho Televisión, en el informativo Rumbo al Cambio, y esperemos ya como último mensaje que usted le envía a la alcaldesa, al gerente y al director del IDU. ¿Qué pretendemos para Usaquén? Bueno, antes de despedirme, un muy cordial saludo a toda tu audiencia, a toda la ciudadanía. Por supuesto estaremos muy activos a la escucha y reproduciendo este tipo de programas. Decirle a la alcaldía y a la administración en un llamado muy vehemente de que, como lo he dicho a lo largo de este programa, los esfuerzos son celebrados, pero tienen que hacerse desde una manera muy técnica, ejecutada muy concretamente. Yo creo que demandas van a venir, indudablemente. Esto, como ya se ha dicho, es un tema que lleva años, y seguramente no será la excepción con este corredor verde. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema, porque las fechas digamos que están bastante sobre el tiempo. Sobre septiembre se espera que ya se cierre el tema licitatorio y que los proponentes pues puedan pasar a la acta de firma de contrato y demás. Entonces es un tema muy en boga, y hacerle ese llamado muy vehemente a la administración que se fije también en lo que está afectando con Usaquén, muchas de sus barrios, algunas de sus UPZs, el tema de los cerros orientales, bueno, es decir, un sinfín de cosas que pueden ser de afectación para la comunidad y no del todo de provecho. Entonces, hilar muy fino y tocar este tema con pinzas, inclusive con esta premura de tiempo, es lo que le diría a la administración. Perfecto, amigos, y tengamos en cuenta un detalle. El hecho que Usaquén no salga a manifestarse en las calles como lo ha hecho Chapinero de manera continua, no significa que Usaquén esté apoyando este proyecto. Al contrario, le está exigiendo al IDU que no hizo socialización de este proyecto masivamente, y por lo tanto no cumple con el prerequisito de aprobación ciudadana.
Eso es claro que hay que dejarlo dicho en los medios de comunicación, y que desafortunadamente los medios de comunicación masiva, que son los que ellos contratan, no están consultando a las comunidades de manera directa, no van a los territorios, en el caso de la población vulnerable, a conocer sus efectos e impacto económico-social. Con este proyecto que se vivió con Peñalosa, se empezó a conocer también de desplazamiento social forzoso, porque hubo sobrecostos en arrendamiento, hubo sobrecostos en la parte comercial, y por ende también el sobrecosto de vida de cada uno de sus habitantes, y que posteriormente se ve reflejado también al interior del Cisbén, que en este momento hay demandas y denuncias donde millares de familias están siendo afectadas porque no corresponde a su realidad frente al puntaje que se le está entregando en su calidad de vida y su nivel que deben tener como garantía y derecho fundamental. Entonces estaremos hablando en otra oportunidad sobre este tema, también que tiene que ver con la salud y ambiente, para que revisemos de qué manera empalma frente a este proyecto Corredor Verde y frente a este tema que es la troncal de la séptima, que no es otra cosa, no se le puede colocar otro nombre diferente. Es la misma troncal que diseñó Peñalosa, es la misma troncal que como negocio lo ha pretendido vender al mundo, y es un proyecto que va para largo rato, son 100 años de proyección. Entonces, oportunidad de llegar también a los municipios, eso es lo que busca el señor Peñalosa y su grupo de agremiaciones que también están en la parte interesada del urbanismo. Feliz tarde y nos hablamos en otra oportunidad.